Muchas gracias. Tenemos entonces unos 7 minutos más para cortar el Zoom, prepararnos a antropología sociocultural de la música. Estamos pues ya revisando las diferentes partes de esta exploración, de este planteamiento. Por supuesto, me quedó en explicar en la respuesta que son posiciones, nada más. Por eso Althusser habla de posiciones. No son afirmaciones indubitables, ¿no? Son propuestas. Cada uno de estos autores y nosotros también proponemos diversas formas de enfocar a la música y diversas maneras no similares a las que hemos tenido antes de explicar por qué la música es un lenguaje. No es un lenguaje común, no, es un lenguaje diferente. Y podría ser que nos estemos equivocando en plantear con Gadamer, por ejemplo, este tipo de lenguaje que va en búsqueda del sentido, que va en búsqueda de la verdad, pero no de la verdad como objetividad, sino de la verdad como un acceso, como una manifestación, como un acontecimiento, como un acontecer. Esto es lo que nosotros planteamos. Planteamos más bien hipótesis, es decir, respuestas tentativas, que no son verdades indubitables. ¡Ah, qué bien! Ahí están ya entregando las pruebas y les felicito a quienes entregaron las pruebas. Este video que estamos grabando en este momento lo vamos a poner en el canal que tengo para ustedes, en el canal de YouTube, de tal manera que lo puedan volver a revisar y lo puedan cuestionar también en todos los elementos que ponemos aquí, porque son pasos metódicos que nosotros damos para no tener una visión demasiado esquemática, demasiado de receta, demasiado de una síntesis breve y superficial de lo que es la hermenéutica de la música, sino, al contrario, tratamos de verla con sus diferentes aristas. Ahí estamos integrados. Unos 5 minutos más tenemos, por favor, para luego desconectarnos de nuevo del Zoom y prepararnos para ingresar a antropología sociocultural de la música. Decíamos, pues, que nada de lo que se presenta es ex cátedra, es decir, nada está dicho de manera indubitable, sino que hay la posibilidad, inclusive, de que nos equivoquemos completamente. Pero, eso sí, tratamos de iluminar de manera diferente, con Gadamer, por ejemplo, de lo que es lenguaje musical. Tratamos de iluminar de manera muy distinta de lo que significa verdad. Verdad no como objetividad, no como ese correlato entre lo que pensamos y lo que existe fuera de nuestra mente pensante, es decir, en esos datos que nosotros podemos captar científicamente, no, sino la verdad como un acceso, como una manifestación, como un acontecimiento, en fin de cuentas, como un proceso como es la historia. En la historia nosotros, de manera científica, la historia vista de una forma profunda, y en su interpretación no es algo indubitable, no, porque no estamos narrando datos, sino que estamos construyendo hechos, estamos construyendo relaciones de sentido. Asimismo es la música, es como la historia, es un proceso y un proceso sujeto a interpretación. Por ello, en historia de la música se une doblemente aquello de la interpretación, aquello de la hermenéutica, y cuando escribimos una partitura o cuando dirigimos, por ejemplo, estamos dirigiendo música,
pues estamos interpretando la interpretación. Es decir, es un metalenguaje, un lenguaje sobre otro lenguaje, una interpretación de la interpretación. Esto es lo que enriquece. Por eso es objetivo el sentido de la música. Ah, muy bien, muy bien. Es objetivo, pero no solo en el sentido de la cosa. No, subjetivo. Eso, muy Perdón, me confundí. bien, me adelantó en la respuesta. Es objetivo en el sentido de que a la vez es subjetivo, en que existe esa relación imposible de separarla entre el sujeto y el objeto, entre lo subjetivo y lo objetivo. Por eso es la riqueza de la mirada humanística de la música. La música no solo es objetiva, sino que es muy subjetiva. Pero no es completamente subjetiva, sino que siempre está enfrentada y cogiendo al objeto. Sí, diga por favor, perdón. Eh, em, a mí me gustó una cosa que usted nos puso en el PDF, que decía eh, que la duración cronológica de la obra, cuando estábamos escuchando, no tenía nada que ver con el tiempo personal, por así Exacto. decirlo. Entonces que nosotros podíamos tomar ese tiempo como eh, un momento de eternidad, ¿no es cierto? Entonces, como o sea, el sentido propio ahí se muestra y nos cubre. Entonces, por eso podríamos decir que es eh, subjetiva la interpretación de cada persona, porque le mueve a experimentar diferentes sensaciones. Muy bien, muy bien. Ahí, sí, sí, va muy bien. ¿Por qué? Porque el momento que estamos escuchando música o interpretándola y a su vez escuchando, pues estamos captando, y aquí viene una paradoja, estamos captando un segmento de eternidad. Es una paradoja, porque la eternidad no la podemos dividir por segmentos. Pero en esa paradoja está la verdad subjetiva, la verdad de la persona que escucha o que interpreta. Y a su vez no es tan subjetiva, porque está refiriéndose a algo fuera de sí, a un O sea, objeto. al mundo que el compositor creó para mostrarlo, ¿no es cierto? Y a veces, como les puse en el ensayo, si no me equivoco, fue en el ensayo del martes que les entregué, que les puse que el autor, músico de una partitura, a veces escribe para sí mismo, no escribe para los demás. Y son magníficas obras. Porque ¿Cómo? sentimos pudor, porque no estábamos invitados. Eco. Muy bien. Ya dije eco. Sí, exacto. Porque estamos y no estamos invitados, pero sí nos da la curiosidad de entrar a esa subjetividad y de ser muy respetuosos, ir quedito, ir calladito y tratar de entender desde el otro, es decir, desde ese autor que escribió para sí mismo. Que es Profe, tengo Ay, perdón, sigue. sí, por favor. Perdón, tenía otra pregunta antes de que se acabe el tiempo. También nos había puesto en el ensayo que en la mitad del siglo XX la mirada estructuralista estaba, estaba más presente. O sea, que el sujeto, la sociedad y la cultura como parte de la música. Y después nos puso que la mirada posmoderna cuestionaba justamente eso, más allá, o sea, ver más allá de la estructura. Entonces, o sea, yo le quería preguntar a qué estructura se estaba refiriendo. Muy bien.
Entonces, el estructuralismo cobra mucha fuerza en torno, por ejemplo, de Claude Lévi-Strauss. En realidad habría que pronunciarle Strauss, ¿no es cierto? Porque es alemán, pero bueno, le pronunciamos a la francesa, de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss ingresa desde la antropología sociocultural de la música a ver estructuras como algo fuerte, como algo fijo, como las estructuras de un edificio, como algo indubitable, como algo completamente objetivo, que se lo puede captar. Entonces, la posmodernidad dice, esto de presentar una realidad, en este caso musical, como algo indubitable, está puesto en tela de juicio, porque hay mucho de subjetivo, porque hay mucho de proceso creativo y porque la verdad es más bien acceso, manifestación y acontecer. La verdad no es algo completamente fijo, sino que al ser un proceso está cambiante. Es más una concepción heraclitiana, para referirnos también al tiempo presocrático griego, que tanto tiene que ver con la música. Entonces, ese cambiante proceso es lo que interesa a la posmodernidad. Mientras que es muy parmenidiana, es decir, muy fija, muy quietista, muy absolutista, la idea de la objetividad y de la explicación científica, que sería en parte la explicación científica del estructuralismo, que le ve a la música como una gran estructura magnífica, comprensible completamente desde sus contextos, por supuesto, pero los postmodernistas dicen, hay que pensarlo bien, porque eso podría ser una caricaturización de la realidad, la que la realidad es mucho más vívida, mucho más moviente, y lo que es verdad en el sentido científico es tan pobre que no podemos empobrecer así la música. Tenemos que ver una verdad mucho más dinámica y que es una verdad que es subjetiva a la vez, en el sentido de que yo soy el que tengo el acceso, el sujeto. Yo soy el que veo la manifestación y soy el que vivo, tengo esa experiencia de vivir un acontecer. Pues bien, muchísimas gracias. Veo que han realizado con mucho cuidado, y eso es muy bueno, pues, los ensayos, el nexo, los apuntes en general. Y ahora me van a perdonar porque ya vamos a llegar a la apertura de antropología sociocultural de la música. Nos desconectamos un momento nada más para retornar a antropología sociocultural de la música en menos de 2 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias a usted. Adiós.